en Efesios capítulo 4, verso 1. Y hemos titulado, y digo hemos porque ha sido con la ayuda del Señor, no ha sido solo, viviendo en unidad, como un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Gracias. Bueno, primeramente quisiera orar, hermano, acompáñeme a orar para poner todo en manos del Señor y así poder servirlos a través de la predicación de su palabra. Amado Señor, Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por todas las cosas, por tu misericordia, por tu bondad, por tu salvación, Señor, en Cristo Jesús. A ti sea siempre toda honra y toda gloria, Señor. En esta mañana, Dios, consciente de mi inutilidad, Señor, te ruego, Señor, tú seas glorificado a través de tu palabra, Señor, y que tú seas exaltado, honrado y glorificado, Señor, y que sea de edificación y de bendición para tu pueblo y para tu iglesia, Señor. Que reciban, Señor, tu palabra con temor y temblor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leo en la versión Nueva Biblia de las Américas, en algunas, en la Reina Valera, dice, en ese título dice, la unidad del Espíritu, y en la Nueva Biblia de las Américas dice, la vida en Cristo. Dice la palabra, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, en algunas versiones dice, o agregan ahí, por tanto dice en algún extracto, en algún verso del Antiguo Testamento. Sin embargo, esto es extraído, digamos, por Pablo y lo trae acá, es el Salmo 68. Y dice, cuando ascendió a lo alto, hablando de Cristo, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Verso 9, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor,
creceremos todos en aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Éfeso fue una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia. Hoy se conoce como Turquía. Era una capital romana ubicada en Asia Menor y estaba entre las ciudades más prominentes del imperio en el primer siglo. El monumento más importante de esa ciudad en Asia Menor, conocida como en Éfeso, en su época fue el templo a la diosa Diana. Según sus historiadores, ese templo, ese lugar que edificaron, ese monumento, en su tiempo fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La carta a los Efesios ha sido escrita como una de las cumbres, o descrita como una de las cumbres de la revelación bíblica. Pablo escribió la carta estando preso y lo menciona 3 veces. En el capítulo 3, verso 1, en el capítulo 4 que estamos leyendo, él inicia diciendo que él está preso en el Señor. Y también en el capítulo 6, 20 habla de que él está en cadenas y aún así predica el Evangelio de Cristo. La carta, a diferencia de otras cartas de Pablo, no fue escrita por causa de controversias doctrinales o por situaciones que se dieran dentro de la iglesia, conflictos, ¿verdad? No fue escrita por causa de esos problemas, incluso pastorales. Ella tiene un rico desborde de revelación, teniendo como centro su tema a Cristo y la iglesia. Cristo en relación con la iglesia, con el cuerpo. Y esto entonces, bueno, me lleva a este primer punto: vivir de manera digna en Cristo. En el verso 1, 2 y 3, Pablo dice: les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo utiliza la palabra vocación. Es la palabra que utiliza Pablo para expresar a los efesios el estilo de vida que ahora ellos podían vivir y disfrutar en Cristo. Vocación. Es algo, hermanos, porque tiene ahí mismo en el verso, dice llamado, los que han sido llamados en su vocación, y la palabra vocación significa también llamado. Entonces entendemos como cuando a alguien llegan y le dicen, bueno, es que tiene la vocación de ser abogado, tiene la vocación de ser médico, e incluso recuerdo que tenía un amigo y él me decía, es que yo tengo la vocación de ser enfermero. Y de verdad, al día de hoy es un enfermero. Él era un joven que desde joven él tenía ese deseo de ser enfermero, y yo decía, bueno, seguro algún día llega a ser médico, porque le gusta la medicina y todo eso. Bueno, ya es un hombre maduro. Y créanme, hasta el día de hoy, él disfruta su vocación como enfermero. No le interesa ser médico. Y es uno de los mejores enfermeros en la zona donde yo me crié, en Sarapiquito. Henry Benavides se llama él. Todo el mundo lo ama ya, lo respeta, lo quiere, porque tiene una vocación, hermanos, increíble. Créanme, para ser enfermero hay que tener vocación. Hay que tener un amor por las personas. Hay que soportarlos también en sus malacrianzas, a veces a los enfermos.
Cada vez que ellos llegan a visitarlos y tener que aplicarles medicamentos y cosas, a veces hay personas enfermas que son groseras con ellos. Y él no pierde la paciencia y él tiene un amor increíble. Entonces la vocación es un llamado a ser, es un llamado a un estado que está ahí. Cuando el Señor te llama, incluso, amado hermano, a su reino y a su gloria, es como pasar de un estado a otro, a una condición a otra. La palabra nos dice, incluso, que estábamos en potestad de tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo en Colosenses 1:13. Eso ha hecho el Señor por usted y por mí. Dejas de estar donde estabas, dejas de actuar como actuabas, porque ahora estás llamado a vivir de una manera digna en Cristo, en tu vocación, como un santo de Dios. Es a lo que usted ha sido llamado. Esa es la vocación, a vivir de esa manera digna. Primera de Pedro 2:9 dice que somos un real sacerdocio y una nación santa. El creyente, quien se ha arrepentido y ahora cree en Cristo, nos dice la palabra que es una nueva criatura. Dice en 2 Corintios 5:17, y leo para ustedes: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo, una nueva creación en Cristo. Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, de la misma manera que una persona tiene una vocación o que nace con un llamado, el creyente ha nacido, entonces es una nueva criatura con este llamado que Pablo menciona, y tiene características este llamado. Efesios 2 dice las características del llamado, y dice: es que vivan con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar esa unidad. Pablo ruega a la iglesia en Éfeso a esforzarse, a preservar la unidad del Espíritu. Pablo les hace ver que para lograr la unidad de la iglesia, del cuerpo, esta tiene ingredientes que, aunque son descritos de una manera en un idioma, en un lenguaje humano, estos mismos ingredientes son de un origen divino. Provienen de Dios, provienen del Espíritu. La unidad que Pablo les dice a los efesios y llama a preservar es a la vez una dirección divina para la iglesia y un mandato convertido en un ruego, en una oración, que clama y los llama a guardar, a custodiar, a mantener, a evitar que sufra algún daño esa unidad eclesial, que la unidad del cuerpo sufra algún daño. Es como si les dijera, por ejemplo, cuando vemos en una película o sabemos a veces que en estos términos de militares, a un grupo de hombres o a un hombre se le da la misión de cuidar algo, de llevar algo de un lugar a otro, que tiene que cuidarlo, que tiene que preservarlo, que tiene que estar ahí pendiente, estar atento, estar vigilante. De esa misma manera, es como Pablo les está diciendo a los efesios que deben preservar esa unidad, cuidarla, protegerla. Para realizar esa misión, los llamados debían tener presente que la vocación implica los imperativos de vivir en humildad y en mansedumbre. La humildad y la mansedumbre es mansedumbre de la moderación acompañada de mucha fortaleza y valor para sostenerse uno mismo, en contra incluso de los desalientos, de las ofensas que quizá podamos tener en la misma iglesia, en el cuerpo de Cristo, por nuestros hermanos, por un líder, e incluso hasta por el mismo pastor, porque él es humano también.
y puede equivocarse. Entonces, tener humildad y mansedumbre es uno de los requisitos para mantener la unidad del cuerpo, para sostenerse uno mismo, dice, en contra de cualquier injusticia que uno considere. Paciencia es tener constancia en algo, y a eso nos llama Pablo a la iglesia. Que tengan humildad, que tengan mansedumbre y que tengan paciencia, que sean constantes, que sepan saber esperar, sin caer en la desesperación, y con esa paciencia soportándose los unos a los otros en amor. Soportar es aguantar, incluso, amado hermano, es padecer, es sufrir, así como Cristo lo hizo por nosotros. La Escritura dice que Él soportó la cruz y no le dio importancia a la humillación, a la vergüenza, al dolor y sufrimiento por amor. Lo dice en Hebreos 12. Es con estos ingredientes en el diario vivir de la iglesia que podremos proteger la unidad del Espíritu contra todos aquellos ataques por dividir al cuerpo de Cristo, que quieren mutilar el cuerpo de Cristo. ¿Qué mutila a veces el cuerpo de Cristo, hermanos? La envidia, a veces por la posición que pueda tener otro, por cosas materiales, por posiciones en asuntos ministeriales. ¿Qué posición tiene alguno en la banda que otro no tiene? ¿Qué posición tiene alguno en la escuela dominical que el otro no tiene? Envidia, división, contienda, el egoísmo, el chisme divide la iglesia, la mentira. Todas estas cosas mutilan el cuerpo. Y usted y yo como iglesia estamos llamados a desechar todas esas cosas, a desecharlas, a eliminarlas de nuestra vida y del cuerpo de Cristo, para mantener la unidad y vivir como es digno, viviendo en unidad, como cuerpo, como un solo cuerpo y como un solo espíritu. A eso nos llama Pablo también a nosotros, igual que a los efesios. Por no poder perdonar una ofensa de su hermano. A veces son cosas tan insignificantes, amados hermanos, y a veces no podemos perdonar en nuestro corazón. Y eso hace que la iglesia se divida, que no se esfuerce, que no preserve la unidad, en humildad, en mansedumbre, en amor, en paz. Estamos tan llenos nosotros de orgullo que no podemos actuar como Cristo ha actuado por nosotros, soportando todo, soportando hasta la muerte. Pero Él por el gozo, dice la palabra en Hebreos, por el gozo Él soportó todo aquello. Por el objetivo que Él tenía puesto, que era usted y era yo, para que fuéramos sus hijos. Y a veces nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, guardamos resentimientos y todo esto divide y mutila el cuerpo de Cristo. Y eso, amado hermano, es pecado. Cosas insignificantes e incluso, aunque fueran faltas graves, estamos llamados a perdonar y amarnos. Es un imperativo. Simplemente estamos llamados a perdonar. Si usted es parte de la iglesia, si usted es parte del cuerpo, usted debe entender que usted no debe negociar con estos imperativos. Usted debe actuar por lo que la palabra de Dios nos dice. Si hemos creído a ella, que es la palabra de Dios, simplemente la obedecemos, sin negociar con ella. También divide el cuerpo muchas veces la falta de interés, la compasión por las necesidades de otros, de nuestros hermanos. Cuando pasan por escasez, enfermedad, debemos soportar, debemos sostener, debemos padecer y sufrir por amor también por nuestros hermanos, como Cristo nos ha amado a nosotros y como se ha dado por nosotros. Cristo ha sido el primero que ha mostrado todo esto
hermanos, para con nosotros. Él con mansedumbre y humildad ha soportado todas nuestras faltas, todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, todo nuestro orgullo. Él ha sido el primero en mostrar estos ingredientes, en darnos el ejemplo, soportándonos a nosotros, esperando con paciencia, Él pacientemente a que nosotros correspondamos en gratitud y obediencia a la gracia que Él nos ha dado a través del sacrificio en la cruz. Pero ¿cómo olvidamos tan fácilmente ese sacrificio y lo que Él ha hecho por nosotros, cuando no lo merecemos? Ningún ser humano, ninguna organización, ningún esfuerzo fundamentado en sabiduría humana puede crear la unidad del Espíritu. Nada. Solo viviendo de la manera digna, de la vocación con que hemos sido llamados y el cual hemos recibido, podremos preservar la unidad siendo fieles al practicar cada uno de estos imperativos, siendo intencionales al practicarlos, sin cuestionarlos, sino con fe y con agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. De manera que cada creyente debe entender que para ser parte del cuerpo debe caminar sobre esta verdad, en obediencia, como respuesta a la salvación que le ha sido dada por gracia. En el verso 4 nos dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. En los versos 4, 5 y 6. Se nos lleva al siguiente punto: de un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor y Dios Padre de todos. El cuerpo de Cristo quiere decir es uno, y solo existe uno. No hay más. Esta es la iglesia, es el cuerpo que está unido por el Espíritu de Dios. Son unidos en una esperanza, una confianza en un solo Señor. Es fundamental para la unidad que la iglesia confiese que tiene un solo Dios, un solo Señor, y que es Cristo Jesús. Significa que la obra de redención, al tener esa misma confesión y creer lo mismo juntos, como un solo cuerpo, significa que la obra de redención de Cristo es perfecta y suficiente. No necesitamos otro redentor, no necesitamos otro mediador, no necesitamos absolutamente nada fuera de Cristo. Porque la palabra del Señor incluso nos dice, Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Pablo apela a que es únicamente sobre este fundamento que el cuerpo es uno, así como hay una sola fe, un solo bautismo, el cual ese bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En el creyente representa el fin de una antigua vida de pecado y el inicio de una nueva vida en unión al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, este cuerpo, que el texto dice que hay uno solo, que fue unido y llamado en una misma esperanza, una sola fe, tiene un solo Dios y Padre de todos, que gobierna sobre todos por igual, por todos y en todos. Pablo vuelve a recordar que por la obra de Cristo, Él abolió, eso le recuerda ahí mismo en la carta, Él abolió en su carne las enemistades,
que había hecho de ambos pueblos, del pueblo judío, el pueblo israelita y los gentiles, y que ahora había formado un solo cuerpo. Pablo habla de esa unidad. Ya no hay una división, ya no hay una distinción, hablándole a los efesios, a los gentiles y a los judíos. Y que por medio de él, por medio de Cristo, tenían entrada en un mismo espíritu al Padre. Todo esto nos está indicando cómo la iglesia, el cuerpo, está unida, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en unidad perfecta. Y ahora, por la obra salvadora de Cristo, la iglesia está unida a Dios, y por medio de esta unión es que le otorga dones a su iglesia. Es por medio de esa unión que la iglesia tiene dones. En el verso 7 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. ¿A quiénes? A cada uno, conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión dice, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra, dice, en forma de pregunta. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Eso nos lleva a un tercer punto, que es unidad y diversidad. Hay diversidad, somos distintos, los dones son distintos, pero hay unidad en el cuerpo. El cuerpo que Dios ha hecho en Cristo es un cuerpo que es diverso, compuesto por muchos miembros y cada uno con diferentes dones. Pablo hace mención en el verso 8 del extracto del Salmo 68 para resaltar el triunfo de Cristo. Cuando dice, cuando ascendió a lo alto, está resaltando el triunfo de Cristo. En otras versiones dice, en ese mismo verso, llevó cautiva a la cautividad. Y si vemos bien, dando a entender que Él tomó, Cristo, con esa victoria en la cruz del Calvario, Él tomó la potestad sobre todo aquello que esclaviza a los hombres. Él hizo eso. Todo aquello que esclaviza al ser humano es el pecado. Es el pecado, y Él tomó la potestad sobre todo aquello que esclaviza. Y el que puede libertar a los esclavos del pecado haciendo de ellos sus cautivos. Cuando dice que Él tomó, dice en el texto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y como les decía en otra versión donde dice que Él llevó cautiva a la cautividad. Haciendo de ellos, haciendo de los hombres que estaban cautivos en pecado, haciendo de ellos, haciendo de usted y de mí, haciendo cautivos de Él. Ahora Pablo generalmente siempre menciona en sus cartas y él dice, preso en el Señor, preso en cadenas, prisionero por causa de ustedes. Pero él siempre dice eso con gozo. Y él dice preso en Cristo, preso en el Señor. Pablo había entendido que él había dejado de ser prisionero y un cautivo del pecado y de la ley para ahora ser preso en Cristo, tomado por Cristo. Y de esa misma manera nosotros debemos comprender que hemos sido aprisionados por Él. El verdadero creyente debe entender que ahora le pertenece al Señor y que Él lo libertó de esa cautividad para ahora hacerlo preso suyo, para la gloria de Él. Ellos, sus cautivos, por medio de la fe en un solo cuerpo unido y diverso en dones. Si prestamos atención a ese contexto, Él está hablando de un cuerpo que fue formado por los que ahora, con la ascensión de Cristo, Él les ha dado dones a los hombres que conforman el cuerpo, viviendo en unidad del Espíritu
Y en el verso 9 explica esa expresión, explica cómo Cristo se humilló en su encarnación. Eso es lo que está diciendo. Y que Él había descendido del cielo para que después de su muerte en la cruz fuese resucitado con poder de Dios, triunfando sobre todo y tomando la posición más exaltada, llenando a la iglesia, su cuerpo, con dones. Efesios 1, 20-23 da luz a esto mismo. En esta misma carta, y leo para ustedes, dice: ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo es suficiente, amado hermano. Pablo le hace ver a la iglesia que es Cristo el que lo llena todo. Y no incluso como los ciudadanos de Éfeso, que para ellos eran sus dioses paganos, aquel templo a Diana, la diosa Diana, que decía, según los historiadores, había una gran placa que decía que ella era la sustentadora de todo, y que por esa deidad pagana, entonces ellos, esa ciudad, era la más gloriosa de las ciudades. Era una ciudad, era una capital, y ahí había pues todo lo que puede haber en una capital, comercio y muchas cosas, y era muy gloriosa según la historia, pero ellos le atribuían eso a sus dioses paganos. Hoy el mundo de la misma manera rechaza a Dios como un solo Dios, como un solo Señor soberano de todo. El mundo mira a otros dioses, el hombre mira y se atribuye incluso a sí mismo todo lo que logra. Él, el Señor, nos dice a través de su palabra, siguiendo el texto, que Él dio a algunos el ser apóstoles, en el verso 11, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo, eso nos lleva al cuarto punto, Cristo es el dador de los dones. Cristo es quien lo llena todo, Cristo es quien lo da todo. En el verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El verso 11 menciona los dones específicamente dados por Cristo para capacitar a los santos en la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? ¿Saben? No son principalmente estos que son mencionados ahí. En el verso 11 dice, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Pero si vemos bien, está diciendo que estos hombres o estos dones que Él ha repartido es para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, quienes hacen la obra del ministerio son los santos, es la iglesia. El texto dice que para capacitar a los santos en la obra, entonces estos santos trabajan en la edificación del cuerpo de aquel que lo llena todo en todo. Eso es lo que hacen los santos y en eso son capacitados. Para eso es capacitada la iglesia. Vemos aquí el resultado del trabajo unido de la iglesia, que vive en una unidad como un solo cuerpo y un solo espíritu. La meta es la unidad de la fe.
el conocimiento y plenitud de Cristo. Eso nos dice el texto. Llegar a una madurez, a la condición de un hombre maduro. La iglesia, no solamente individualmente, no que cada uno individualmente crezca, no, está hablando del cuerpo, está hablando de la iglesia, de que llegue a esa madurez la iglesia. ¿Y cómo? Preservando, cuidando la unidad. Si la unidad no es cuidada, si no la preservamos, la iglesia se va a mantener entonces raquítica, sin poder tener este crecimiento, sin poder llegar a una madurez, porque estaría dividida. Habrían algunos que tendrán sus pensamientos y algunos dirán, yo tengo convicción en esto y están firmes en ello, pero el resto las rechazan, el resto no lo acepta. Es ahí donde debemos ver la palabra de Dios y unidos formar convicciones como iglesia para crecer en madurez como iglesia, como el cuerpo de Cristo. A la medida, dice, de la estatura, de la plenitud de Cristo, la mirada puesta en ese estándar perfecto, Cristo. La iglesia está llamada a tener la mirada puesta ahí. Él es el estándar, Él es el que es perfecto, Cristo, el modelo perfecto con el cual la iglesia debe compararse. Usted no debe compararse con ningún otro más que con el Señor, más que con Cristo. A través de la revelación de la palabra, ver el carácter de Cristo, mirar a Cristo y como iglesia compararnos con ese estándar. Y usted dirá, pero es que es un estándar muy alto. Sí, sí lo es. Pero usted no lo va a hacer solo. Usted no lo va a hacer en sus capacidades. Usted tiene al Espíritu de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si ha nacido de nuevo, si es una nueva criatura, hechura suya, usted solamente debe mirar a Cristo y pedirle a Él que lo ayude. Él está dispuesto a hacerlo. Él está dispuesto a que usted pueda avanzar y caminar y tenga esa madurez y crezca de manera corporativa con la iglesia. Y no que la iglesia esté mutilada muchas veces por tantas cosas, por falta de perdón, por falta de empatía, por falta de amor, por falta de humildad. Debemos desechar todo eso. El modelo perfecto es Cristo, con el cual la iglesia debe compararse. Buscar copiar de manera diligente en el poder del Espíritu, llevando ese fruto presente cada día, el fruto de la humildad, la paciencia y el amor, así como Él lo ha hecho por nosotros. Así nosotros debemos también hacerlo por nuestros hermanos. Somos capacitados por los que tienen dones, aquellos que Dios está usando por su gracia. Pero a la iglesia como tal le ha dado dones también. Cada miembro, dice, por la gracia de Dios, le ha dado dones. Ejercite el don que Dios le ha dado. Entonces, cuando lleguemos a este punto, dice la Escritura en el verso 14, ya no seremos niños. Estaremos en una madurez, estaremos maduros, como ese hombre maduro, como dice la Escritura. Ya no seremos niños, dice, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la causa de los hombres, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y esto me lleva a un quinto punto: el cuerpo perfecto viviendo en unidad del Espíritu. Cuando la iglesia llega a ese punto de guardar y preservar la unidad, de fortalecer eso, de nutrir el cuerpo en esas verdades, hacerlo fuerte, hacerlo maduro,
que ya no sea como un niño que es tirado de un lado para otro, un niño indefenso. Esos son los niños. Los niños son indefensos. Son el blanco incluso de Satanás hoy por hoy en muchas formas. Y no quiero hacer publicidad, pero por ejemplo con la película de este actor, Jim Cassavell, creo que es el nombre, algo así, Sonido de Libertad. Vemos cómo ahí los niños son el blanco de Satanás en lo que es la prostitución, el mercadeo incluso de sus órganos y tantas cosas. La iglesia se convierte en el blanco de Satanás cuando actúa como niña, cuando no madura, cuando no deja de lado todas esas cosas que mutilan el cuerpo, que no le permiten crecer de una manera perfecta, conforme a la cabeza que es Cristo. Cristo merece tener un cuerpo saludable, un cuerpo perfecto. Y usted y yo estamos llamados a preservar esa unidad en obediencia a Él. No una iglesia raquítica, débil. Cuando la iglesia llega a abrazar estas verdades, a tener unidad, a desechar todo aquello que es pecado en nosotros, y no digo como un pecado que se practique como tal ahí, sino aquellas cosas que son la envidia, la mentira, la cizaña, la falta de perdón, entonces será una iglesia madura. Dice que la iglesia que no es madura es llevada como una barca, como un navío, dice el texto. Es una barca que ha perdido el timón de las convicciones fundamentadas en una sana doctrina. Y las olas y los vientos la llevan de un lado a otro, siendo víctimas de hombres astutos que usan las artimañas engañosas del error. Usan su carisma, cambiando la verdad de Dios por la mentira, la cual Pablo llama el error. Hombres que suben a un púlpito frente a un conglomerado de personas a hacer una obra teatral. Son actores, hacen teatro, porque eso es lo que son. Que presentan un show y muchos los aplauden. Muchos quieren comprar entradas para ir a verlo. Comprando entradas, hermano. Para ir a ver hombres que dicen que son hombres de Dios. Muchos los aplauden y los alaban, porque eso es lo que ellos quieren, entretenimiento, un rato de entretenimiento, calmar la conciencia. Algunos calman la conciencia cada 8 días y el resto de la semana viviendo como les da la gana. El Señor dice en su palabra, en Isaías 5, 20, 24, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como pudredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos
y despreciaron la palabra del Santo de Israel. La iglesia que vive en unidad como un solo cuerpo y un solo espíritu, que alcanza madurez espiritual. Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Expresará la verdad del Evangelio sin diluirlo, sin suavizarlo. Al hablar la verdad en amor, creceremos en convicciones, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. El hablar la verdad en amor, como dice Timoteo, primera de Timoteo, 3:15, nos dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Para sostener, para presentar, para defender con amor. La verdad es amar la verdad de Dios. Y ese amor a la verdad tiene como primer objetivo en la iglesia, en el cuerpo que preserva la unidad. Tiene como primer objetivo la exaltación de Cristo. Como segundo, la edificación del cuerpo, la edificación de la iglesia, hablando la verdad en amor. Y como tercero, la proclamación de esa verdad a los perdidos. Pablo finaliza en el verso 16 la analogía del cuerpo y detallando ese cuerpo, esa iglesia, en un funcionamiento perfecto en unidad. Leamos ese verso, el verso 16. Dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado. Ese es el resultado de una iglesia que se esforzó, que preservó la unidad. Pablo dice que ese cuerpo está bien ajustado. Dice que está unido por la cohesión de las coyunturas y esto provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ese es el cuerpo que merece Cristo. Ese es el cuerpo que debe tener la iglesia. Un cuerpo bien ajustado. Un cuerpo perfecto. Para que ya no andemos llevados por todo viento de doctrina, escuchando a hombres que engañan. La perfección algún día la tendremos, sí, pero estamos llamados a practicar y a ejercerlo hoy. Como les decía en otra ocasión, ¿qué chiste tiene hacerlo allá cuando estemos en su gloria? ¿O usted le va a ir a rajar a su hermano allá en la gloria, la perfección con la que usted ahora está? Su hermano igual está ahí en la misma condición. También él es otro perfecto. Todos seremos perfectos. Esa es la promesa que hay. El chiste es ahora. El chiste es hoy. Es que nos esforcemos por preservar la unidad y tener ese cuerpo bien ajustado y perfecto, en humildad, en mansedumbre,
en amor, buscando el vínculo de la paz. Hablamos muchas veces de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Hablamos de una iglesia invisible. Hablamos de una iglesia visible, institucional, de una que se compone de un sistema, quizás de una membresía, lo cual no voy a argumentar si es bueno o malo. Ese no es mi punto. El punto es que hay una iglesia visible y una iglesia invisible. Hablamos de una iglesia visible. Y Jesús indicó que no todos los que lo honran, todos los que honran a Dios con sus labios, lo hacen también con el corazón. No todos. Quizás esa es la iglesia que vemos visible, la que podemos ver ahí. Con sus labios lo honramos, pero no con nuestro corazón. Había cizaña, es lo que Jesús decía, creciendo junto al trigo. El trigo representa a la iglesia invisible, la que usted y yo no podemos ver, quizás. La cual Dios sí puede ver. Él sí la puede ver a la iglesia invisible. Porque para Él nada está oculto. Todo lo ve. Por lo tanto, ve el corazón del hombre. Entonces Él puede ver a la iglesia invisible. La iglesia está llamada a vivir como es digno del llamamiento de su vocación. Tiene la responsabilidad, y escuche bien, de hacer visible a la iglesia verdadera, a la verdadera iglesia. Tiene la responsabilidad de que esa iglesia sea visible, en humildad, en amor, preservando la unidad. Que pueda ser visible esa iglesia. Es la responsabilidad que tenemos. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos y todos aquellos que creerían en Él por la palabra de ellos. Pero en el verso 21, Jesús dice, hablando de la unidad de la iglesia, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la responsabilidad de la iglesia, guardar la unidad, para que el mundo crea que Él es el Señor, que nosotros le demos gloria y honra a Él, como un cuerpo. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Iglesia, amados hermanos, somos conscientes de nuestro llamado, de nuestra vocación, de que hemos nacido de nuevo, de que somos hechura suya. Que debemos ser solícitos, prontos, que debemos esforzarnos en preservar la unidad, viviendo en unidad como un solo cuerpo y un solo espíritu, amándonos y perdonándonos. Quiero hoy decirte también que quizás si aún no eres parte del cuerpo, y has estado viviendo dentro de una organización nada más,
Pero el Señor hoy está hablando a tu corazón. Hoy Cristo te extiende el llamado a pertenecer a su iglesia. Y si vienes en arrepentimiento y fe, en humildad, reconociendo tu necesidad de un Salvador y de un Señor, puedes hacerlo hoy. El mundo tiene muchos dioses. Y con esto termino. Pero hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos.